Es decir, la seguridad operativa hay que entenderlo como un factor netamente interno. Es decir, todos aquellos subprocesos, insisto en ese tema, Que son sí, los que ven la seguridad que operativa. muchos regulados caen en la parte de, pues esa es ISOPA, ¿no? Y entonces ISOPA es muy técnico, muy complejo y realmente quien lo haga, pues sí debe de tener pues En esa otros sectores experiencia, ¿no? de la industria energética, ¿no? Lo que son el eléctrico y las energías renovables. Desafortunadamente en estos dos sectores no hay una conceptualización como tal o debida, como está en el sector externamente, sino cuando internamente un proyecto puedo yo generar las condiciones para la protección ambiental, pues quede plena desde la primera parte de la revisión de un proyecto. Hola, bienvenidas a un video más. Muchísimas gracias por continuar aquí con nosotros y porque realmente esta comunidad ha crecido y ha crecido muchísimo. La verdad, estamos muy contentos por esa parte porque sabemos que estamos llegando a más personas y eso es primordial, sobre todo porque estamos tocando temas de no solamente de derecho, sino también de otras áreas, pero que también tienen lo que es influencia con la materia del derecho. El día de hoy traemos un tema que estamos seguros que a todos los que nos dedicamos a la materia de hidrocarburos nos va a servir muchísimo. El tema es la funcionalidad de la seguridad industrial, seguridad operativa y protección al medio ambiente en la industria energética. Para ello traemos a un gran profesionista y su nombre es Ajax Gutiérrez Villascan y voy a dar una pequeña semblanza de él para que lo conozcan y sepan realmente cuál es toda su trayectoria, que en realidad es muchísima y yo sé que van a aprender mucho de él. Él es licenciado en Derecho con mención honorífica por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es especialista en Derecho Energético con mención honorífica y miembro de la primera generación de la especialidad de Derecho Energético por la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es autor de los libros intitulados La importancia técnica y normatividad de la seguridad industrial y operativa en el derecho energético. Está en proceso de publicación. Otra obra que tiene es Sustentabilidad, protección y preservación del medio ambiente, el régimen jurídico de las energías renovables en México, igual en proceso de publicación. Coautor del libro intitulado Derecho Energético Mexicano. Escritor de diversos artículos en materia energética publicados en las revistas especializadas como Derecho Ambiental y Ecológico, Energía a Debate y Only and Gas Magazine. Conferencista y ponente en cátedras especializadas en Derecho Energético en instituciones como la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto de Investigaciones Jurídicas, también de la UNAM. También es docente en diplomados y maestrías en el campo de estudio de Derecho Energético en instituciones como la Universidad de Estudios de Posgrado en Derecho y la Facultad Central de Derecho, entre otras. Es profesor titulado de la licenciatura en materia de Derecho Ambiental y Desarrollo Sustentable en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Exfuncionario público de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del sector hidrocarburos y ex colaborador jurídico de la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Ex consultor especialista en Derecho Energético de la consultoría Novo Control Consultoría SADCB y ahora socio fundador de la consultoría especializada en el sector hidrocarburos, CIME Consultoría. Pues muchísimas gracias, Ajax, por estar aquí con nosotros y pues vamos a empezar ahora sí que a desmenuzar este gran tema con la parte de lo que son los conceptos de seguridad industrial y seguridad operativa. Adelante. Muchas gracias a ti, Amanda, por la invitación. Un saludo a todas las personas que nos ven y escuchan por este medio y con gusto será un honor para mí platicarles de este tema en unos breves minutos. Me gustaría comenzar justo antes de entrar a la parte de los conceptos de seguridad industrial y operativa a tres elementos base que yo considero un triángulo que conforman esta consideración previa, ¿no? El primero es el tema del peligro. El peligro lo entendemos como toda aquella sustancia o material en sí que por sus características físico, biológico, químicas, tienen estas características, la proporcionalidad para generar un daño o una afectación, ya sea a las personas, a instalaciones o al medio ambiente. ¿Vale? Entonces, el peligro es el primer elemento que tenemos que considerar a entender previo a ya meternos de lleno a la parte de la seguridad industrial. Para poner un ejemplo, de la vida cotidiana, ¿no?
todo aquello que nos puede generar un daño tiene condiciones de peligro intrínsecas a la conformación, ya sea de una sustancia o de un material, ¿no? Hablando o poniendo el ejemplo del sector hidrocarburos, el petróleo. El petróleo, pues bueno, tiene características en su composición orgánica que hacen o tienen la posibilidad de generar estallidos, explosiones, ¿no? A su vez, también otro ejemplo en el sector eléctrico, la corriente eléctrica per se, bueno, por sus características, pues también tiene las condiciones de provocarnos alguna lesión, ¿no? Una quemadura o incluso un estallido también. Y también, poniendo el último ejemplo en el campo de las energías renovables, en un proyecto de energía geotérmica, bueno, la propia magma, la lava del centro de la Tierra, pues también por las condiciones incandescentes, pues también tiene estas condiciones para provocar algunas quemaduras o igual incluso explosiones, ¿no? Entonces, esto es lo primero que hay que tomar en consideración para el elemento de peligro, que es todo aquello que por su composición orgánica nos puede generar alguna afectación a la postre. Como segundo elemento de este triángulo que yo quiero que así lo vean, es la parte del riesgo. El riesgo podemos comprenderlo como toda aquella situación, ¿no? De efecto probabilidad de que algo pueda ocurrir en un sentido negativo. Es decir, para que existan condiciones de riesgo, deben establecerse previamente condiciones de peligro, ¿vale? O sea, debe haber factores de peligro para que estos puedan proporcionarse a su vez en condiciones de riesgo. Y vuelvo a un ejemplo, ¿no? Muy cotidiano. Cada vez que nosotros caminamos o estamos en la calle, tenemos el riesgo de caernos. Eso es indudable, ¿no? Entonces el riesgo se entiende como esta probabilidad de que algo pueda suceder, ¿no? Aterrizando al ejemplo de los tres sectores de la industria energética, que son hidrocarburos, eléctricos y renovables, bueno, en el caso muy concreto de una estación de servicio, ¿no? Una gasolinera, si no tenemos las medidas necesarias para controlar alguna eventualidad, bueno, pues corremos el riesgo de que hayan explosiones, ¿no? De que haya derrame de hidrocarburos, por citar algún ejemplo. En la parte eléctrica igual, si no, pongo el ejemplo muy concreto, en un cable de alta tensión, si no se tienen los instrumentos necesarios durante la implementación del cableado, bueno, pues corremos el riesgo de que algún cable se zafe, se suelte, y como tiende a haber pastizales, bueno, pues esta descarga eléctrica o corriente eléctrica, pues puede ocasionar el incendio de pastizales, ¿no? Por poner un ejemplo. Y bueno, ya también lo último en la parte de energías renovables, de igual manera, si no se siguen las instrucciones necesarias de seguridad para manipular pues este tipo de energía geotérmica, bueno, pues corremos el riesgo de que alguien sufra quemaduras graves o incluso dañar el medio ambiente del yacimiento, ¿no? De este tipo de energía renovable. Entonces, este segundo elemento, bueno, pues viene antecedido de condiciones de peligro propiamente como tal. Y el tercer elemento que hay que considerar es la parte ya de la seguridad por sí misma. Entonces, como bien comentaba en un inicio, es un triángulo porque debe haber una condición que transcurra para que se propicie la otra. Es decir, hay una interdependencia entre estos tres elementos que son peligro, riesgo y seguridad. Y la seguridad, bueno, pues es muy básico, ¿no? Lo entendemos como todo aquello que nos va a proteger, nos va a brindar una protección para justo prevenir que algo malo no suceda. Y cierro el ejemplo de esos tres sectores, ¿no? Que para manipular la materia de un hidrocarburo, bueno, hay que tener desarrolladas técnicas, medidas, poner instrumentación adecuada, tener un manejo o un adiestramiento más bien de cómo manipular ese tipo de sustancia en cualquier proyecto que tengamos. Igual en el sector eléctrico, ¿no? Al momento de manipular o jugar, por así decirlo, con la corriente eléctrica, bueno, saber qué aislantes vamos a tener, qué medidas vamos a propiciar para que la gente que manipule la corriente eléctrica pues no tenga algún daño grave, ¿no? Y las energías renovables también, en cualquier tipo de energías renovables, ¿no? Pero ateniéndonos al ejemplo que puse de yacimientos geotérmicos, pues igual debe haber medidas de seguridad, diagnósticos previos que prevengan como tal la manifestación de un riesgo. Y para que, digo, lo comprendamos de una manera más sencilla, más coloquial, vuelvo a citar el ejemplo de la calle, ¿no? ¿El peligro cuál es? Pues el concreto, como tal, las características del concreto o de la superficie en la que estemos caminando. ¿El riesgo cuál es? Bueno, pues que yo pueda caerme derivado de estas condiciones, ¿no? Ya sean las propias pues del piso, del pavimento en el que estoy, o condiciones externas, ¿no? Como la lluvia, que el piso esté mojado, entre algunas otras.
Entonces, las medidas de seguridad lo que van a hacer es que yo reduzca el riesgo de que me pueda caer. Que también es muy importante entender esto. El riesgo jamás va a llegar a un nivel cero. O sea, cuando yo digo que algo es riesgoso es porque puede detonar en alguna situación negativa. ¿Esta situación negativa cuál es? Pues en algún incidente o en algún accidente, ¿no? Entonces, lo que buscamos con las medidas de seguridad es justo evitar que se materialice un siniestro, repito, ya sea en un incidente o accidente, pero controlando de cierta manera los riesgos, ¿no? Y esto es pues, muy claro, ¿no? Lo que acabo de citar. Por mucho que tengamos todas las medidas de seguridad necesarias, siempre está el riesgo latente de que me pueda caer. Claro, si yo no sigo las medidas como abrocharme la agujeta correctamente, eh, estar viendo el celular mientras camino, bueno, pues ahí ya incremento las posibilidades, pero si no voy manipulando el celular, si voy viendo bien hacia dónde camino, si piso bien y tengo pues, mis zapatos bien abrochados, bueno, ahí las posibilidades se reducen al mínimo, pero el riesgo está, el riesgo existe, ¿no? Entonces, recapitulando un poco, es un elemento depende del otro, o sea, peligro, riesgo, riesgo, seguridad. Si uno no existiera, pues no tendría la razón de ser del otro, ¿no? Si no existen condiciones de peligro, pues no va a haber situaciones de riesgo. Y si no existen situaciones de riesgo, pues no hay necesidad de manifestar o tener medidas preventivas de seguridad para ese riesgo. Entonces, aquí queda claro la interdependencia que hay de estos tres elementos. Ahora bien, como tal, ya entrando a la materia de seguridad industrial y seguridad operativa. Son dos conceptos sumamente técnicos que en la parte del sector de hidrocarburos los adecuamos, ¿no? De cierta manera a un campo legal. Le damos una definición todavía que complementa más allá de lo técnico. Entendiéndose en el primer punto la seguridad industrial como todas aquellas situaciones, medidas, análisis, implementaciones, acciones de seguridad que van a hacer que una actividad industrial, como su nombre lo indica, sea segura, tanto en factores internos como externos. ¿Qué significa esto? Internos, todo lo que son los procesos y subprocesos de dicha actividad, y externos como tal, ya el día a día, la conformación de la actividad por sí misma, ¿no? Eso es el concepto, la definición muy básica de seguridad industrial. Ahora bien, ¿qué es la seguridad operativa? La seguridad operativa, también como su nombre lo indica, va enfocado a las operaciones, es decir, procesos, subprocesos, que están inmersos dentro de una actividad. Es decir, la seguridad operativa hay que entenderlo como un factor netamente interno. Es decir, todos aquellos subprocesos, procesos, insisto en ese tema, son los que ve la seguridad operativa. Y para que quede un poquito más claro, una depende de la otra, sí, van integradas. La seguridad industrial es un todo, o sea, en tanto elementos internos como externos. Y la seguridad operativa va más enfocada a elementos internos. Eso no quiere decir que la operativa, aunque vaya netamente enfocada a temas internos, bueno, deje de un lado los externos. Como tal, no, es una secuencia de, ¿no? O sea, entendamos la parte, lo particular, seguridad operativa, y ya un espectro muy general, la seguridad industrial. Entonces, estos dos conceptos como tal se vienen a complementar, sobre todo en una industria como la que nos manejamos, que es la energética, ¿vale? Y otro concepto que quisiera adicionar es en lo que nosotros conocemos protección al medio ambiente. Si bien no es propicio o no es tanto técnico como los otros dos conceptos, en el sector hidrocarburos propiamente sí va muy condicionado, porque justo la materia se llama así, ¿no? Seguridad industrial, seguridad operativa y protección al medio ambiente. Lo que en el argot petrolero conocemos como CISOPA, es justo seguridad industrial, seguridad operativa, protección al medio ambiente. A veces se confunde este término con SAS y SOPA, ¿no? O sea, se tiende a confundir, pero no. El SAS y SOPA, pues como bien, no sé si ya lo has platicado, Amanda, pero es un instrumento técnico normativo que ayuda justo a verificar las condiciones de seguridad de un proyecto, ¿no? Y propiamente seguridad industrial y seguridad operativa. Entonces sí es preciso hacer la aclaración, ¿no? Que a veces los términos son muy parecidos, bueno, pero si SOPA es la materia y el SAS y SOPA ya es un instrumento técnico normativo que deriva de la propia materia, ¿no? Y eso pues ya quedará para un análisis posterior, el analizar qué es el SAS y SOPA, cómo se conforma, pero sí a veces pues para gente nueva en el sector se confunde, sin embargo, repito, el CISOPA es la materia y el SACISO pues aquel instrumento técnico normativo que es necesario presentar ante la autoridad competente, en este caso la CEA, para la viabilidad de un proyecto, ¿no? Y que ésta la autorice. Este video es patrocinado por Llegaste. Bienvenido a casa, la plataforma en la que puedes vender, rentar o encontrar tu hogar. Visítanos en www.llegaste.com.mx. Sí,
claro, y sobre todo esa parte como bien importante, o sea, que hagan como la distinción, ¿no? Porque sí, que muchos regulados caen en la parte de, pues esa es sopa, ¿no? Y entonces sopa es muy técnico, muy complejo, y realmente quien lo haga, pues sí debe de tener pues esa experiencia, ¿no? Porque no es como cualquier cosa, sino sí se debe tener una experiencia pues muy amplia en ese sector, ¿no? Y por ejemplo, ¿cuál aquí sería la fundamentación legal del CISOPA? Claro que sí, Amanda, que es una muy buena pregunta. El CISOPA como tal, la materia, está establecida muy clara en el sector hidrocarburos, ¿no? Para ello hay una ley, que es la ley de la agencia, la LACEA. Esta ley pues integra como tal conceptualmente, ¿no? La materia y a su vez da pie al origen de ciertos instrumentos que complementan a la CEA, es decir, normas oficiales mexicanas, disposiciones administrativas de carácter general que establece pues la propia autoridad, ¿no? Las famosísimas DACs. Entonces, la LACEA, como bien repito, está muy bien instrumentada en la parte conceptual, ¿no? Pero nada más aplica para el sector de hidrocarburos. Ojo, esto no quiere decir que la materia como tal no se vea reflejada en los otros dos sectores de la industria energética, ¿no? Lo que son el eléctrico y las energías renovables. Desafortunadamente en estos dos sectores no hay una conceptualización como tal o debida como está en el sector de hidrocarburos. ¿Por qué? Porque aquí pues la CEA ya no tiene atribuciones para regular ni en energías renovables ni en el sector eléctrico. Eso pues le compete como tal a Semarnat en la parte normativa y en la parte fáctica, en el día a día ya operacional, bueno, a la Profepa, ¿no? Entonces, es muy importante hacer este comentario porque la gente también tiende a pensar de, bueno, la materia de CISOPA solamente me aplica para el sector de hidrocarburos y no es así, o sea, aplica para el sector de hidrocarburos, para el sector eléctrico y energías renovables. Y en general, pues debería aplicar para todo sector industrial, ¿no? Manufacturero, textil, etc, etc. Pero desafortunadamente aquí pues hay un hueco enorme legal, ¿no? Que no hay esta unificación, uniformidad en los tres sectores de la industria energética. O sea, como está muy robustecido en la parte de hidrocarburos, debería adaptarse y adecuarse en los otros dos sectores. Desafortunadamente no es así. Sin embargo, repito, no por eso los proyectos eléctricos de energías renovables están exentos de seguir medidas de seguridad, porque cada sector tiene sus peligros y sus riesgos inherentes, ¿no? En los hidrocarburos, bueno, sí es más apremiante por el tipo de sustancias que manejamos, pero igual yo pongo un ejemplo muy puntual. Hay proyectos, insisto, recalco mucho el geotérmico, que son más peligrosos, generan más riesgos que un proyecto comercial de sector de hidrocarburos, ¿no? Guardando las proporciones. Igual en el eléctrico, un proyecto de alta tensión, sobre todo los de transmisión eléctrica, bueno, pues tienen peligros y condiciones de riesgo muy particulares que pues tienden a ser menores que ciertos proyectos del sector de hidrocarburos. Entonces también esta matiz, lo quiero recalcar, es muy importante. No me gusta hablar mucho de es más o menos riesgoso, porque es muy subjetivo. Depende mucho de la materia, de manipular el proyecto, ¿no? Entonces, a veces puede que un proyecto de renovables sea muy riesgoso en comparación con uno de eléctrico y hidrocarburos o viceversa, ¿no? Uno eléctrico, uno de hidrocarburos más riesgoso que uno de energías renovables. Todo depende, repito, de la sustancia y del tipo de actividad a desarrollar. Pero bueno, reiterando un poco y volviendo al tema de la pregunta inicial, pues como tal la materia está regulada solamente en el sector de hidrocarburos a través de la LACEA y de todas las normas oficiales y DACs que derivan de la propia LACEA, ¿no? Y es que aparte algo también bien importante ahí es que muchos dicen, es que no hay como mucha bibliografía en el cual yo pueda agarrar un libro y aprender y ver realmente cómo es esta parte, ¿no? Sino Exacto. tristemente o afortunadamente se aprende en la práctica y Justo. no solamente en la práctica, sino pues ahí vas viendo, o sea, que existen reglamentos, existen leyes, existen DACs, existen NOMS. Entonces ahí es conforme vas como aprendiendo como esta área, ¿no? O sea, la verdad sí es como un poco complicado y es como tal vez en algún momento a los estudiantes, sobre todo en la materia de derecho, cambiarles el chip de no todo lo vas a encontrar en el libro, ¿no? O sea, no voy a la biblioteca y ahí lo voy a encontrar, sino es pues meterte realmente a lo mejor en un proyecto y sobre ese pues también aprender o pues ahora sí que checar toda la regulación, ¿no? O sea, meterte en las páginas ya sea de la CEA, de la CRE, o sea, de todas las autoridades para que entonces pudieras ver cuál es la normatividad que regula Exactamente, justo eso yo le he hecho mucho énfasis a mis alumnos, ¿no? De, pues sí, en el sector de hidrocarburos lo van a encontrar, pues por no decirlo todo, pero sí un entendimiento amplio.
Pero cuando me preguntan, "Oiga, profesor, pero es que en el sector eléctrico no hay nada, o en las renovables, pues menos". Pues la respuesta es sí, no hay porque no existe, ¿no? Teóricamente, reitero, prácticamente es lo que yo les comento. Conceptualmente deben aprender, ¿no? De lo que ya hay y tratarlo de aplicar o replicar en el donde no existe, ¿no? Pero vuelvo a lo mismo, lo ideal sería que hubiera cambios normativos, ¿no? Para que a la SEAO le dieran atribuciones y completara estas atribuciones que hace actualmente el sector de hidrocarburos en los otros dos, o ver la manera de que la Profepa complemente, le den pues también esta atribución para regular en la materia, pero aplicado, retomando lo de hidrocarburos y aplicarlo al sector eléctrico de renovables. Digo, hay varios esquemas para jugar, pero sí lo importante es tratar de unificar y homologar los criterios en la materia, ¿no? Y que la materia pues no se entienda o se malentienda en un inicio como exclusiva de un sector. Sino, repito, la materia es en general en cualquier industria, pero ahorita que nosotros nos dedicamos al derecho energético, bueno, la materia no solamente es del sector hidrocarburos, sino también existe en el sector eléctrico y renovables, pero por desgracia pues no está regulada como tal, ¿no? Exacto, sí, tienes toda la razón como en esa parte. Y por ejemplo, aquí cuál sería la aplicación del CISOPA. Mira, aquí la aplicación, en el supuesto que yo comentaba, lo ideal sería otorgarle más atribuciones a la agencia, ¿no? Hacerle todavía un ente más fortalecido y que replicara la parte normativa a los proyectos, porque insisto, los proyectos como tal, en los dos otros dos sectores, tanto eléctrico como renovables, pues tienen sus propias condiciones de seguridad, sus medidas, sus análisis de riesgo y demás complejidad técnica que implica la realización de un proyecto. Entonces, para mí lo más viable sería dar más dotes a la agencia, esta robustecerla más y que pueda, pues no solo regular, sino replicar en la práctica cómo va a funcionar el sector de hidrocarburos, ¿no? Y la otra, bueno, pues si no queremos darle ese poder a la SEA como tal, a la Profepa sí dotarla también con atribuciones para que pueda regular, replicando los modelos actuales que hay en el sector de hidrocarburos y retomando lo que sirve para el sector de renovables, para el sector eléctrico, bueno, pero con sus propias condiciones. Entonces, la respuesta como tal es ajustar o modificar el esquema normativo que actualmente tenemos en el sector energético, pero sí darle un dote o una importancia a la materia de CISOPA porque, pues como yo bien lo he comentado desde que inicié en esta materia, es una materia muy infravalorada, ¿no? En el día a día, en particular el sector de hidrocarburos, pues ya nos damos cuenta que existe cuando nos piden cosas como el SACISOPA, ¿no? Que tenemos que dar cumplimiento a cierta norma oficial mexicana o a cierta DAC con particularidades que ya son propias de la materia. Entonces ahí nos damos cuenta, pues, la importancia que tiene, porque si no cumplimos con la materia de CISOPA en un proyecto del sector de hidrocarburos, pues no, simplemente no está en la autorización de la autoridad, ¿no? Y en el sector eléctrico, si bien, repito, no está como tal esa guía de paso a paso de qué debo cumplir y qué no, sí está integrada, pero yo lo manejo para que se entienda un poquito más de manera disfrazada, ¿no? Porque al final, pues también la autoridad me pide condiciones de seguridad, hay instrumentos nacionales e internacionales, ¿no? Sobre todo ISOs, que son pues normativas internacionales que nos permiten hacer buen uso de un proyecto, ¿no? Incluso también o estándares internacionales marcados a través de ciertos instrumentos. Otra forma también pues son las mejores prácticas, pero al final todo deriva en un cumplimiento más práctico que teórico para estos dos sectores, ¿no? Eléctrico y renovables. Pero en la materia de hidrocarburos, bueno, pues ahí está bien plasmada. Digo, hay cosas que mejorar también, pero a tu pregunta inicial, bueno, lo ideal sería o fortaleces a una institución o a otra le das las atribuciones para poder regular y emparejar de cierta manera o mantener en un mismo nivel la materia de SOPA para ya los tres sectores energéticos. Exacto, sí, y sobre todo, o sea, yo insisto en esa parte de acercarse realmente a las personas, pues que saben de la materia, para que realmente el regulado esté de la mano de esas personas y presente bien y claro lo que está solicitando, ¿no? La autoridad, eso es como bien importante y sí se los recalco siempre a los clientes, porque luego a veces, y ha pasado que, bueno, pues me voy con el que cobra más barato porque pues no lo voy a pagar tanto, ¿no? O sea, pero a veces lo barato sale caro, ¿no? Y ahí se está complicado porque luego regresan y es arreglar todo lo mal que hicieron los otros y sí, creo que sí es un tema delicado que realmente sí tiene que ir de la mano de expertos. Y por ejemplo, aquí Ajax, ¿qué ves, alguna perspectiva para este CISOPA dentro de este sexenio?
o algo que se pudiera como modificar. Pues mira, ahorita realmente por los tiempos políticos se ve muy complicado este dote de supremacía hacia la agencia, porque bueno, estamos viendo lo contrario en otras instituciones del sector energético como tal, bueno, de la industria energética como tal, ¿no? La CRE y la CNH están volviendo, o hay un retroceso, una involución a su naturaleza jurídica, regresándolos a ser desconcentrados, como lo es hoy la CEA. Entonces ya no son este órgano un poquito independiente o un mucho independiente, y la perspectiva inicial es que se ve complicado. No imposible, pero se ve complicado. La propuesta es, digo, no cambiar esta naturaleza jurídica de la CEA, pero sí fortalecerla, ¿no? También ahí creo que es muy importante hacer la distinción, no porque le des más atribuciones significa mayor independencia para una autoridad, significa fortalecerla del dote que tiene jurídicamente para hacer sus actividades, su día a día, porque si no la fortalecemos, pues es muy complicado que estemos al día o la vanguardia de ciertos proyectos, ¿no? Entonces, esta perspectiva de que la CEA pueda aumentar ciertas atribuciones, yo no la veo inviable. Sin embargo, sí es muy importante el entender o el cómo darse a explicar de que quiero más atribuciones sin que esto implique una mayor autonomía, ¿no? Porque, repito, ahorita la tendencia política es restar cierta autonomía, ¿no? Incorporando a secretarías de Estado, pero eso no impide que las instituciones, en este caso los desconcentrados, los órganos desconcentrados, pues se queden debilitados, ¿no? O sea, ahí yo creo que la primera tarea de las partes, o sobre todo de los dirigentes de esas instituciones, es hacer ver que no estás peleando ahorita por autonomía, sino estás peleando por un fortalecimiento interno y mejorar las condiciones que hay en cuanto a la estructura orgánica de esa institución. Entonces, la primera perspectiva, a mi parecer, es explicar esos motivos del yo no quiero ahorita más autonomía por cómo veo está en la situación política, pero lo que sí quiero es que me dotes o hay que mejorar, trabajar para solidificar la institución, y a su vez pues esto deriva en mejores instrumentos normativos, un mejor entendimiento con los particulares, en este caso con los regulados, y es allá a donde se debería ir, ¿no? Fortalecer la parte institucional de la autoridad. Y también otra perspectiva muy importante, o me adelanto un poco, es del lado del particular. Como tú bien mencionabas, a veces estaba mucha gente o muchos regulados mal acostumbrados a que antes no existía la agencia y no había este órgano revisor, ¿no? De mis actividades. Pero pues antes veíamos cada vez más a incidentes o accidentes de explosiones, quemaduras y demás, ¿no? Ahorita yo me atrevo a decir que son menos estos reportes que hace 10, 15 años. Hace 10, 15 años pues eran al por mayor los incidentes o accidentes. Actualmente sí se ha reducido, y gran parte la atribuyo yo es tanto a la creación de la agencia como a esta interacción que tiene la propia agencia con todos los regulados, ¿no? Ya sea a través de la revisión del documental para sus proyectos o desde charlas informativas, ¿no? Yo creo lo más importante que ha acontecido en estos últimos años, y se ha visto la importancia de la materia por sí misma. Claro, y lo que platicábamos hace tiempo, ¿no? O sea, que al final también algo que sería muy bueno, pues sería que existieran delegaciones de la CEA, ¿no? Que no siempre los regulados tuvieran que venir a Ciudad de México para hacer cualquier trámite, para cualquier pregunta, cualquier reunión que necesiten con la CEA, sino que hubiera delegaciones. Digo, vemos que sería algo como un poco este, pues no imposible, pero sí que tardaría mucho en que se pudiera dar ese tipo de delegaciones, ¿no? Que sería muy bueno, sobre todo para ayudar a los regulados. Justo esta parte que comentas es muy importante, y recapitulamos un poco lo que ya hemos venido platicando. Es como igual ver que tiene otra institución que yo no tengo, ¿no? En este caso la Profepa. La Profepa y Semarnat, bueno, pues tienen delegaciones en las que como tal es una ventaja el tener una representación en ciertos estados de la República, porque pues obviamente carga administrativa y demás pues ya va encaminada a lugares más cercanos y no propiamente a la capital. Ahora bien, si la CEA tuviera esto, pues facilitaría aún más, ¿no? Porque como tal hoy en día, pues cada vez son menos inspectores federales para más proyectos, ¿no? Porque los proyectos no paran. Los proyectos, los que ya están y vienen nuevos, si bien hay algunos que ya no existen o se retiran, son los menos. Cada vez hay más solicitudes de trámites en toda la cadena de valor, ¿no? Desde extracción y exploración de hidrocarburos hasta la venta de estos hidrocarburos, que es la parte ya comercial. Entonces, sí, lo ideal también como complemento, una idea muy buena es crear delegaciones que a su vez pues permitan estar más cerca de los proyectos. Porque repito, por ponerte un ejemplo, ¿no? En la parte comercial, 20, 30 inspectores federales
para más de 100,000 proyectos comerciales, pues no les da la vida. Y en un sexenio, pues no se alcanzan a cubrir todos estos proyectos ya existentes, porque, repito, cada año hay que irle sumando los nuevos proyectos, pues no te das abasto. Si bien está la parte de la revisión de gabinete, la parte documental, pues muchas veces no es lo mismo estar revisando los documentos, allá ir al sitio y ver las condiciones de cómo está ese sitio, ¿no? Este match que debe de existir. Entonces sí, una parte muy importante es, repito, fortalecer a la institución, y parte de este fortalecimiento pues recae en este tipo de ideas, ¿no? Crear nuevas oficinas en diferentes estados de la República que permitan estar más en contacto con el regulado y con los proyectos por sí mismo, y así pues obviamente yo soy muy a la idea de, si tú tienes unas medidas de seguridad muy buenas y eficientes, en automático generas una protección al medio ambiente. ¿Por qué? Porque ya tienes una actitud preventiva muy buena, buenos resultados, y ya en automático pues generas una preservación para el medio ambiente. O sea, ya no hay necesidad de ver cómo lo cuido desde externamente, sino cuando internamente un proyecto puedo yo generar las condiciones para la protección ambiental, pues quede plena desde la primera parte de la revisión de un proyecto. Sí, claro, y cambiar ese chip al regulado de decir, a ver, tengo que cumplir sí o sí, no es porque, o sea, sí, es una obligación, obviamente, pero también es como, pues, por tu bienestar y el bienestar de todos, ¿no? O sea, creo que también ese chip por cambiar al regulado es súper importante y pues ojalá este video de verdad llegue a muchas personas, o sea, tanto regulados como personas que a lo mejor ahorita no saben qué estudiar o no sé, ¿no? A lo mejor tienen alguna duda respecto a este tema. Ojalá que sí pudiera llegar este video hasta allá y te lo agradezco mucho, Ajax. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. De verdad es una plática muy padre. Bueno, a mí me encanta este tema, entonces se me hizo una plática padrísima. No, a ti de nuevo, Amanda, por la invitación. Espero haber sido muy claro. Si no, como quiera, bueno, pues estoy a disposición a través de tus canales de difusión para que cualquier inquietud, bueno, con gusto poder apoyar a toda aquella gente, ¿no? Ya sea regulado, participante del sector o simplemente por interés tanto académico como profesional, y quedar un poquito más claro, ¿no? En ciertos conceptos que como abogados, bueno, pues a veces es muy complicado porque en la facultad pues no te enseñan aspectos técnicos, ¿no? Y saliendo de ella, pues también ya es en el día a día con ingenieros, con biólogos, con demás profesionales técnicos que no son abogados, bueno, te vas empapando un poco más. Pero bueno, ya con esta experiencia que uno tiene, es más fácil explicar, ¿no? Replicar, repito, no solamente a nivel jurídico, sino también a los propios técnicos, repito, en varias disciplinas, pues también les es grato una retroalimentación de cientos puntos. Entonces, reitero mi apoyo en el sector, cualquier situación pues, que yo pueda ser una fuente de consulta muy importante, bueno, bienvenido, y cualquier comentario, pues igual estoy dispuesto a apoyarlo sin ningún problema. Muchísimas gracias, Ajax. Y acabas de tocar un punto bien importante, que es no solamente esta materia es de abogados, sino realmente tenemos que ir de la mano de muchos profesionistas, ingenieros, biólogos forestales, etcétera, ¿no? Entonces creo que eso también es bien importante y que pues la gente lo sepa. Muchísimas gracias, Ajax. A ti, Amanda, por la invitación. Saludo a todos. Muchas gracias.